Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es José de Jesús Morales Albineda y mi compañero es Luis Gabriel Cervantes Adán. Y bueno, pues nosotros les vamos a hablar sobre el tema de ecosistema, su estructura y función correspondiente al tema a la materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Bueno, pues para empezar les daremos una breve introducción de lo que es el ecosistema. Y bueno, pues tenemos que el ecosistema es una comunidad de organismos que se autorregulan y sobreviven interactuando con el medio físico dentro de un espacio geográfico. Y bueno, pues tenemos que ecos se refiere al conjunto de organismos vivos en un ambiente particular y sistema a los procesos necesarios para mantener la integridad de ese ambiente a través de un balance complejo. Bueno, pues un ecosistema también es el nivel de organización de la naturaleza que interesa mucho, pero mucho a la ecología. Bueno, pues aquí continuando con el tema, vemos que los componentes estructurales de un ecosistema se dividen en factores abióticos y en factores bióticos, que más adelante les mencionaremos durante este video. Bueno, pues uno de los factores es la biota, que bueno, pues la biota se compone por energía, la materia, que son los nutrientes y los elementos químicos, y los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío de la luz, el viento y el espacio disponible. Y bueno, pues aquí en la imagen nos vemos algunos factores como la luz, el viento, el espacio, la humedad, entre otros. Otro factor es la biota. Y bueno, pues la biota está compuesta por organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales, que estos son los autótrofos y los heterótrofos. Y bueno, pues los autótrofos o productores son organismos capaces de producir su propio alimento, ¿ok? Y los fotótrofos los constituyen la mayoría de las plantas verdes y algas que emplean la energía solar para convertir elementos químicos relativamente simples como el dióxido de carbono, el agua, los nutrientes y compuestos complejos como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los heterótrofos o consumidores son aquellos que comen partes de células, tejidos o materias de desechos orgánicos de otros organismos para su subsistencia. Los heterótrofos obtienen la energía química necesaria en forma directa o indirecta de los autótrofos y por tanto de manera indirecta del sol. Este factor de biota es básicamente pues una cadena como es como una cadena alimenticia, ¿ok? Y bueno, pues principalmente eso se refiere, como vemos aquí en la imagen, la pues es una cadena, ¿no? Bueno, pues los recursos, ya adentrándonos un poco más en los recursos abióticos, vemos que son todos los factores químicos y físicos del ambiente. Y bueno, pues estos factores tienen efectos sobre el ecosistema, que son la luz solar, la temperatura, la precipitación, el viento, la altitud, la longitud, la corriente de agua, entre otros. Pero también otros factores abióticos pueden ser involucrados, incluyendo el tipo de profundidad del suelo, la disponibilidad de nutrientes esenciales, el viento, el fuego, la salinidad, la longitud del día, el terreno y el pH, la medida de acidez o alcalinidad de suelos y aguas. También esos pueden ser otros factores. Y bueno, pues resumiendo, podemos ver que los factores abióticos que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. Ok, bueno, esto es con respecto a los recursos abióticos. Y bueno, aquí tenemos otro pequeño diagrama en lo que vemos que los factores abióticos se dividen en luz, en calor, en agua, en factor mecánico, en factor químico, y de estos desprenden otros factores, ¿ok? Y bueno, pues otro tema es el clima. Bueno, que no sé qué es el clima. Bueno, pues el clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Eh, bueno, pues los factores naturales que afectan al clima son las estaciones del año, como ya las conocemos, ¿verdad? La altitud también, la altitud junto con el relieve continental o distancia al mar y también la corriente marina. Y bueno, pues el clima, perdón, es un sistema complejo por lo que su comportamiento es difícil de predecir. Por una parte, hay tendencias a largo plazo debidas normalmente a variaciones sistemáticas como la de la concentración de los gases de efecto invernadero. ¿Ok? Y bueno, pues los elementos del clima, este,
Los elementos que constituyen el clima son la temperatura, la presión, los vientos, la humedad, la precipitación. Ok, bueno, aquí vemos unos principales tipos de clima, que son el tipo de clima cálido, el templado, el frío y el desértico. Ok, y bueno, pues aquí vemos los diferentes tipos de climas que hay en el mundo, desde climas fríos, climas templados, climas de altitud. Ok, bueno, pues el clima tiene fundamental importancia sobre la Tierra, especialmente sobre la vida que existe en ella. Ok, aquí vemos una pequeña imagen donde vemos que cuando hay truenos está medio nublado, está soleado, remolinos, relámpagos. Ok, y bueno, pues como lo mencionaba hace rato, son los factores que modifican el clima: la latitud, la altitud, la orientación del relieve, la masa de agua, la distancia al mar, entre otros. Y bueno, pues aquí vemos otra imagen, que son los factores determinantes del clima, que vemos que los factores atmosféricos son en rojo y los factores biofísicos y geográficos son en el sur, son los azules, perdón. Y bueno, pues estos ya los hemos mencionado con anterioridad. Ok, bueno, pues ahora nos referimos a lo que es el aire. Y bueno, pues el aire se le denomina aire a la mezcla de gases que constituyen la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad. Bueno, pues en proporciones ligeramente variables. Está compuesto por nitrógeno, por oxígeno, por vapor de agua, por ozono, por dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles como el criptón y argón. Los porcentajes indicados expresan fracciones en volumen prácticamente igual a la fracción molar. ¿Ok? Bueno, aquí les mencionaba la composición del aire hace un momento, y aquí tenemos una pequeña gráfica de la composición del aire. Y bueno, aquí tenemos algunas propiedades físicas y químicas del aire. Pues propiedades físicas: es de menor peso que el agua, es de menor densidad que el agua, tiene volumen indefinido, no existe en el vacío, y pues la más clara, que es incoloro, inodoro e insípido. Y entre las propiedades químicas vemos que reaccionan con la temperatura condensándose en hielo a bajas temperaturas y producen corrientes de aire, y está compuesto por varios elementos, entre ellos el oxígeno y el dióxido de carbono. Eh, las porciones más importantes para el análisis de la contaminación atmosférica son las dos capas cercanas a la Tierra, que son la troposfera y la estratosfera. El aire de la troposfera interviene en la respiración. Por volumen está compuesto aproximadamente por 78.08% de nitrógeno y 20.94% de oxígeno. El otro porcentaje corresponde al dióxido de carbono y gases inertes como argón y neón. Esto es con respecto al aire. Y ahora tenemos lo que es la geología. Bueno, pues la geología viene de la palabra estudio de la Tierra, del griego geo, tierra, y logos, estudio. Se dice que la geología es la ciencia natural que estudia la estructura interior del planeta, cómo se formó, cómo está constituida, cuál es su composición química y qué procesos le dan al origen. Bueno, pues hoy por hoy decimos que la geología es una ciencia multidisciplinaria, al punto de muchas universidades hablan en sus carreras de ciencias geológicas. Por ello, la división anterior queda un poco obsoleta y tiene un gran número de divisiones nuevas. Mencionaremos algunas de las que son más importantes, como son la cristalografía, que estudia la estructura o forma en que los átomos se distribuyen en los sólidos, y se complementa con la gemología, que estudia los minerales que se convierten en piedras preciosas como el jade o el rubí. Bueno, pues aquí dice que en la actualidad la geología tiene una gran importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales y de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, y la evaluación de recursos hídricos subterráneos. Y bueno, pues aquí vemos algunas disciplinas de la geología, como es la geoquímica, la geofísica, la cristalografía, la espeleología, y entre muchas otras, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas imágenes sobre trabajos geológicos o de algunos relieves. Bueno, ahora veamos lo que es un suelo. Bueno, pues se le denomina suelo la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas
por la influencia de la intemperie y de los seres vivos, que es la meteorización. Bueno, aquí también nos dice que los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. Bueno, pues de modo simplificado puedo decirles que las etapas implicadas en la formación del suelo son las siguientes, que es la disgregación mecánica de las rocas, la meteorización química de los materiales regolíticos y la instalación de los seres vivos. Y otra pues sería la mezcla de todos estos elementos entre sí con agua y aire intersticiales. Bueno, aquí tenemos al suelo como un sistema ecológico que constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos, biológicos que componen el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida de la superficie de los continentes. ¿Ok? Y bueno, pues desde el punto de vista biológico, las características del suelo más importantes son su permeabilidad, que está relacionado con la porosidad, su estructura y su composición química. Los suelos retienen las sustancias minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que se liberan por la degradación de los restos orgánicos. Un buen suelo es condición para la productividad agrícola. ¿Ok? Bueno, pues aquí vemos por puntos que la formación de un suelo profundo y complejo requiere en condiciones naturales largos periodos de tiempo y el mínimo de perturbaciones. Otro punto es el estudio de la dinámica del suelo, muestra que sigue un proceso evolutivo al que son aplicables por completo los conceptos de la asociación ecológica. Y el tercero son los procesos que forman el suelo, arrancan con la meteorización física y química de la roca bruta y continúa con el primer establecimiento de una biota, que ya mencionamos hace rato lo que era una biota, en la que frecuentemente ocupan un lugar prominente los líquenes y el desarrollo de una primera vegetación. ¿Ok? Los procesos que forman el suelo, ok, esto ya lo había mencionado antes. Bueno, pues esto fue con respecto al suelo. Bueno, aquí algunas propiedades, nos dice que el color, la humedad, la densidad, el pH, la materia orgánica y la capacidad del intercambio iónico, sales solubles y óxidos amorfos, sílice, alumina y óxidos de fierro libres son algunas de las propiedades de los suelos. ¿Ok? Y algunas propiedades físicas nos permiten conocer mejor las actividades agrícolas fundamentales como el laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la conservación de suelos y agua, así como el manejo adecuado de residuos de cosechas. Tanto las propiedades físicas como las químicas, biológicas y mineralógicas determinan, entre otras, a la productividad de los suelos. Todas estas actividades o propiedades físicas nos ayudan para saber qué tanto podemos producir en dicho suelo. ¿Ok? Bueno, aquí nos pregunta el chico que por qué es importante el suelo. Bueno, pues la importancia de este suelo, que en su superficie mantiene a la vegetación y que gracias a ello puede existir una estabilidad de minerales, teniendo una resistencia al intemperismo. También por la formación de horizontes en la superficie, en el sustrato sobre el cual se desarrolla la vida vegetal y animal. Además, el suelo protege el medio ambiente, ya que actúa como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo por el hombre, que es lo más común, ¿verdad? Por su uso puede clasificarse como agrícola, forestal, industrial y habitacional. Bueno, pues todo esto fue con respecto a lo que es el tema del suelo. Ahora viene lo que es el agua. Bueno, pues el agua, que viene del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y bueno, pues esta es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Sin ella pues no, realmente que no existiríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos dice que el ser humano no puede estar sin beberla más de 5 o 6 días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de esta agua se encuentra en el interior de las células, que es llamada agua intracelular, y el resto agua extracelular es la que circula en la sangre y baña los tejidos. El término agua generalmente se refiere a las sustancias de un estado líquido, ya que como ya venimos sabiendo desde primaria que el agua se puede manifestar en tres estados, que es el líquido, el gaseoso y el sólido, como vemos aquí en la imagen, el estado líquido, gaseoso y el sólido. ¿Ok? Bueno, pues vemos aquí nuestra distribución del agua en el planeta. Y bueno, pues
básicamente nosotros estamos rodeados de agua con un 71%, y eso es en relación a los mares. No, perdón. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total, que esto está dividido en los glaciares, en casquetes polares y los depósitos subterráneos acuíferos. Y el restante, que es el 0.04, se reparte en orden decreciente entre lagos, entre la humedad, en la atmósfera, en embalses, ríos y otro tanto en nosotros, ¿no? Y en los humanos, en todos los seres vivos que existen en la Tierra. Bueno, aquí algunas imágenes de mantos de los océanos, de los casquetes, de ríos, de lagos y de acuíferos. Y bueno, pues aquí el agua que nosotros tomamos, ¿no? Y aquí tengo algunas propiedades físico-químicas del agua, que nos dice que es insípida e inodora. Su punto de ebullición está directamente relacionado con la presión atmosférica. Es un disolvente muy potente. Es miscible con muchos líquidos. El agua pura tiene una conductividad eléctrica. Tiene también el segundo índice más alto de la capacidad calorífica específica. Y su densidad es muy estable y varía poco en los cambios de temperatura y presión. Y puede descomponerse en partículas de hidrógeno, oxígeno mediante la electrólisis. ¿Ok? Bueno, pues aquí nos muestra el ciclo del agua, como ya todos lo conocemos también, que tiene varios estados. Bueno, aquí vemos la pequeña imagen, nos muestra la condensación, la evaporación, la precipitación, todo relacionado con el agua. ¿Ok? Bueno, y ya ahora pasamos a lo que son los recursos bióticos. Y bueno, pues nos dice que los factores bióticos o componentes bióticos son organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Esto se refiere a flora y fauna de un lugar y sus interacciones. Ok, bueno, también nos dice que estos recursos son los que nos brinda la naturaleza, los cuales el hombre utiliza para producir bienes y servicios y que se regeneran por la ley natural siempre y cuando se exploten de manera racional. Esto más son los recursos naturales básicamente. Bueno, esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Como un ejemplo de ellos puede ser el agua. Ya vemos, el agua es un recurso no renovable, al igual que el petróleo. ¿Ok? Bueno, aquí continuamos con los recursos bióticos, algunas imágenes que son el suelo, el bosque, la energía eólica son algunos de los ejemplos de recursos bióticos. Y perdón, el petróleo no es un recurso no renovable, perdón, me confundí. Ok, bueno, pues ya estamos adentrándonos al funcionamiento del ecosistema y nos dice que los servicios derivados de los ecosistemas incluyen el disfrutar de la naturaleza, lo cual proporciona fuentes de ingresos y de empleo en el sector turístico, a menudo referido como ecoturismo. También un servicio es la retención de agua, que facilita una mejor distribución de la misma, y la protección del suelo, que es un laboratorio al aire libre para la investigación científica, etcétera. Desde el punto de vista de muchos humanos, ven a los ecosistemas como unidades de producción similares a los que producen bienes y servicios. Entre los bienes más comunes producidos por los ecosistemas están la madera y el forraje para el ganado. La carne de los animales silvestres puede ser muy provechosa bajo un sistema de manejo bien controlado, como ocurre en algunos lugares en África del Sur y en Kenia. No hay que aprovecharnos de los pobres animalitos, ¿verdad? Que nos excedemos en la caza de ellos. O sea, hay que cazarlos, podemos cazar, perdón, pero con cierta moderación. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos una manera como funciona el ecosistema, que es a base de puros ciclos. Que vemos que de la energía solar se desprende el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, del carbono, del fósforo, y pues estos a su vez producen el calor en el ambiente. ¿Ok? Bueno, aquí ya ahora es el tema sobre el flujo de materia y energía. Dice que la vida en la Tierra depende de la energía del Sol que llega a la superficie terrestre y queda a disposición de los seres vivos. Nos dice que a 150 millones de kilómetros de distancia el Sol libera enormes cantidades de energía. Una pequeñísima fracción de esta energía llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas
que incluyen el calor, la luz y la radiación ultravioleta. De la energía que llega, gran parte es reflejada por la atmósfera, las nubes y las superficies terrestres. La Tierra y su atmósfera absorben una gran cantidad perdón, una gran cantidad mayor, y solo queda alrededor del 1% para ser aprovechada por los seres vivos. De ese 1% de la energía que llega a la Tierra en forma de luz, las plantas verdes y otros organismos fotosintéticos capturan el 3% o menos. En conclusión, la vida en la Tierra se sostiene con menos del 0.03% de la energía que la Tierra recibe del Sol. Es decir, recibe el Sol, es decir, es una cantidad mínima, pero suficiente para nosotros para vivir, ¿va? Bueno, aquí vemos una imagen, ¿ok? De cómo se distribuye toda esta energía que proviene del Sol. Eh, bueno, nos dice que el flujo de la energía ingresa en los sistemas a través de los productores y los abandonan a distintos niveles tróficos en forma de calor. En los sistemas comunitarios la materia sigue las mismas vías por las cuales influye la energía. Sin embargo, a diferencia de esta, la materia o los compuestos inorgánicos que componen la materia viva fluyen en forma cíclica en el ecosistema. Es decir, como les mencionaba hace rato, todo es por ciclos, ¿ok? Todo básicamente se maneja a base de ciclos en un ecosistema. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña imagen de cómo se distribuye la energía, ¿no? Cómo es el flujo de la energía. Vemos que las plantas absorben dióxido de carbono y estas a su vez producen compuestos de carbono. Y bueno, pues igualmente las plantas liberan el oxígeno que se usa en la respiración de nosotros y de los animales. Estos al comer plantas, pues los animales absorben compuestos de carbono y los componedores forman dióxido de carbono, y estos pues ya son siguen los procesos industriales y las erupciones volcánicas también incorporan compuestos de carbono a la atmósfera, ¿ok?